Ok, el Adviento, que es el que estamos celebrando, ¿verdad? Tiene una raíz etimológica del cual proviene la palabra. Esta raíz etimológica generalmente se utiliza en todas las palabras y estas palabras deberían de ser fieles a lo que su raíz etimológica significa. Pero pasa que no todas las palabras siempre son fieles a esa raíz etimológica porque cambia su significado dependiendo del contexto en el que se esté diciendo. Entonces, la palabra Adviento tiene una raíz etimológica que quiere decir venir, que viene, que algo se acerca, que está llegando. Y lo digo en gerundio, ¿ok? Ahorita vamos a hablar del gerundio, esta cosa tan extraña, pero ahorita hablamos un poquito de él. Entonces, la raíz etimológica del Adviento quiere decir venir. Pero, cuando esta palabra pasa de ser usada del lenguaje popular a ser usado en el gesto litúrgico, cambia su significado. Para la Iglesia Católica Romana, que empezó a utilizar este lenguaje en su gesto litúrgico, no significaba venir, significaba preparación. ¿Ok? Dejó de significarse venir para empezar a significar preparación. Así que para nosotros el Adviento hoy no puede seguir significando venir o llegar, porque nosotros estamos celebrando un gesto litúrgico. No estamos hablando el lenguaje popular en el que se dijo esa palabra, sino que para nosotros el Adviento tiene que seguir significando lo que significó en el gesto litúrgico cuando se inició. ¿Y qué fue? Preparación. Así que empezamos a cambiar un poquito la idea de estar esperando a que Jesús venga o de celebrar que Jesús viene, porque eso no fue el significado del gesto litúrgico del Adviento, sino que el significado fue preparación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Excelente. ¿Qué preparamos? ¿Qué estamos preparando? Dice el tema hoy que Él es el que quita el pecado del mundo. Cuando en el texto bíblico nos estamos refiriendo a que Jesús vino, lo decimos en una estructura gramatical. Él vino, pasado, ya aconteció. Y después utilizamos otra palabra que dice Él viene, en futuro, Él va a venir. Pero curiosamente nos hemos olvidado de un momento, un tiempo verbal bastante, que utilizamos con mucha frecuencia, pero que a veces no entendemos el significado de esto, y es lo que yo les llamaba el gerundio. Un gerundio es aquella frase a la que le agregamos al final, ando. Exactamente, sí se la saben. Y esto significa que es algo que ya está pasando, que comenzó desde el pasado, está transcurriendo por el presente y va a continuar por el futuro. ¿Te das cuenta? Ese podría ser alguna de las formas en las que podemos entender el gerundio. Es algo que no se ha concluido, es algo que no ha terminado, es algo que está pasando. Y lo digo en gerundio, ¿no? Pasando, ¿no? Y lo que no entendemos muchas veces de la llegada del reino de Dios es que no es algo que ya pasó, no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. Y justamente lo que nosotros hacemos en el Adviento es estarnos preparando para lo que está pasando, ¿sí? El Adviento es esa celebración en la cual nosotros nos preparamos para lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, dentro de las muchas cosas que hemos hablado en los domingos anteriores, la muy particular de este domingo es que Jesús quita el pecado del mundo. Pero cambiemos este quita y lo hagamos gerundio. Está quitando el pecado del mundo. Desde que Jesús vino, en aquel tiempo, en el 0, y pasó toda su vida, y por ahí del 33 cuenta la leyenda que murió, que no es tan cierta esa fecha, pero por ahí. Desde ese momento y en el momento en el que el Espíritu Santo llega con los apóstoles y se sigue transmitiendo y hasta nuestros días, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado quitando el pecado del mundo.
Y nosotros, que vivimos en esta época, debemos estarnos preparando, debemos estar siendo preparados para que Jesús siga quitando el pecado del mundo. Por lo tanto, nuestra celebración del Adviento, después de estas cositas que les he contado, no es otra cosa más que nuestra preparación en el proyecto global de Jesús, que es quitar el pecado del mundo. Mi pregunta aquí es, ¿ustedes están participando del proyecto de Jesús? ¿Se están preparando? O sea, ¿están transformando su vida? ¿Están quitándose constantemente el pecado de su vida o no? ¿Qué es el pecado entonces? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque si el pecado es mi esposa, ni modo que me la quite del mundo, ¿no? Por eso hay que ir analizando un poquito qué es el pecado, y después de esto yo quiero terminar el día de hoy con 5 actitudes para quitar el pecado de nuestra vida. Y esto es lo que nos va a ayudar a terminar este año, a comenzar el que sigue también. El pecado es toda aquella cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Todo lo que no vaya en pro de la voluntad de Dios es el pecado. Entonces nosotros deberíamos estar conociendo cuál es la voluntad de Dios para saber cuándo estamos pecando y cuándo no. Miren ustedes, algo que, y me tocó escribir ahora en Hoy con Dios, por eso voy a hacer un spoiler de Hoy con Dios del día que me tocó escribir, y preguntábamos acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros le decimos a la gente que todo lo que pasa es voluntad de Dios, pero no es así, no todo lo que pasa es voluntad de Dios. Miren ustedes que si un niño va por la calle feliz, jugando, y de repente una persona que ha bebido demasiado, pasa a alta velocidad y atropella al pequeño, y el pequeño fallece, que es algo que normalmente pasa en nuestro país, ¿eso fue voluntad de Dios o no? Claro que no fue voluntad de Dios. Entonces, ¿la voluntad de Dios siempre se cumple? No, la voluntad de Dios no siempre se cumple, porque nosotros nos encargamos por el pecado de no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros podríamos estar haciendo, las cuales serían en pro de la voluntad de Dios, y entonces tal nosotros ya no las llamaríamos pecado, no podríamos llamarlas pecado, y hay incluso cosas muy absurdas que pueden parecer, pero son voluntad de Dios. Por ejemplo, es voluntad de Dios que un día nosotros nos despertemos, volteemos a ver la sonrisa del esposo o de la esposa, o la cara no tan sonriente, y le demos un abrazo y le digamos, ¿sabes qué? Te quiero mucho, ¿no? Y de repente eso se siente bonito, y es una pequeña acción que podría no significar mucho, pero eso es voluntad de Dios. Podría ser, por ejemplo, voluntad de Dios que en una ocasión nos encontremos con alguna persona que necesita ayuda, que necesita algún consejo, que necesita algún consuelo, que necesita alguna oración, o que simplemente necesita un abrazo. Que tú te acerques a esa persona y le brindes eso, es voluntad de Dios. Estamos haciendo cosas buenas. Podría ser que voluntad de Dios fuera que un día nos despertemos muy contentos y digamos, oh, hoy es domingo, vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia y estamos aquí contentos. ¿Eso sería voluntad de Dios? Es voluntad de Dios. Podría ser voluntad de Dios que en una ocasión tú dijeras, hoy tengo tantas ganas de invitar a alguien a que venga a la iglesia conmigo, para que estemos juntos, compartirle del evangelio, ¿no? De esas palabras bonitas. Y que él viniera contigo. ¿Sería eso voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y muchos de ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Pero pasa que dentro de las mismas acciones podría no haber voluntad de Dios. Te voy a poner otros ejemplos. Mira, podría ser que tú un día te despertaras, voltearas a ver la cara alegre o no tan alegre de tu esposo o esposa y dijeras, estoy harto de estar con esta persona, ¿no? Entonces ya no quiero más. Entonces no me gusta estar aquí, simplemente esto no fue lo que pensé y no estoy dispuesto a seguir soportando más los ronquidos de este sujeto. Entonces tú te paras muy enojado o enojada y dices, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, adiós. ¿Podría ser eso voluntad de Dios o no?
Bueno, ustedes solo saben la mitad de la historia, ¿verdad? No les conté el por qué esta persona está harta de la pareja. Pero en el caso de que no hubiera un antecedente, sino el simple hecho de que en los 60 tenía rostro de Brad Pitt y en los 2016 ya no, pues no es voluntad de Dios que la gente se esté separando porque sí. ¿Estás de acuerdo? Seguramente habrá razones, pero no todas son válidas. Y el mismo texto habla al respecto. No vamos a predicar hoy de eso, solo era un ejemplo. Pero podría tampoco ser voluntad de Dios que un día tú te despiertes un domingo, nada contento, y digas, es domingo. Qué aburrido, pero tengo que ir a la iglesia. Y que tú llegues y estés en la iglesia y no estés a gusto, y no estés contento, y no sientas ganas de estar aquí. ¿No? Y te estés durmiendo a la hora del mensaje, y estés enojado por la alabanza, y digas, otra vez van a pedir ofrenda, caray. ¿No? Y entonces eso no sería voluntad de Dios. ¿O sería voluntad de Dios que tú tuvieras esa actitud el día de hoy? Y en tal caso hay dos sujetos sentados en esta iglesia. Un sujeto que viene por la voluntad de Dios y un sujeto que viene en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces hay dos personas haciendo casi lo mismo, pero desde su corazón diciéndole a Dios algo diferente. ¿Te das cuenta? Lo mismísimo pasa en el Adviento y en la vida del cristiano. Habemos muchas personas haciendo prácticamente lo mismo, pero muchos no están en la voluntad de Dios. Muchos están pecando, aunque estén haciendo lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esta situación tan extraña, tan rara? Pero pasa. Y ese es el problema del Adviento, que nosotros debemos de estarnos preparando para estar haciendo la voluntad de Dios. Porque no importa lo que hagas y lo que la gente vea, si en tu corazón hay algo que no está bien, muy probablemente tu corazón está pecando, a pesar de que estés haciendo lo mismo que otra persona está haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Voy a poner un último ejemplo para terminar este asunto del pecado. Puede suceder que un día el pastor de esta iglesia, no sé quién sea, un sujeto X, vaya a predicar y eso pareciera ser una buena acción, ¿no? Porque podría ser la voluntad de Dios que dijera ciertas cosas, ¿o no? Sin embargo, si tal día el corazón de ese pastor no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que muy por el contrario, quiere decir cosas, quiere mostrar cosas, o quiere mostrarse a sí mismo por su propio ego frente a todos ustedes, podría estar haciendo un acto aparentemente bueno mientras su corazón está en pecado. ¿Sí? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser en otro día que se despierte muy contento, muy alegre y diga, voy a hacer la voluntad de Dios. Y su corazón esté en sincronía con ese Dios y entonces esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo difícil entonces de esta vida? Que constantemente cada uno de ustedes estén preparando su corazón para que su corazón esté siempre haciendo la voluntad de Dios. Y entonces Jesús está quitando el pecado de sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Más o menos clarito? Ok. Por lo tanto, el asunto de la preparación no es un asunto que se da de una vez por todas. Pongan mucha atención a esto. No es un asunto que se dio ayer y que por lo tanto hoy tengo el resultado de lo que hice ayer. Eso no pasa. Es una situación que uno tiene que estar haciendo constantemente, porque Jesús no quitó el pecado del mundo. Está quitando el pecado del mundo. Ese es el detalle. Que si yo digo ayer, pues ayer ya estuve de buenas, ya estuve feliz, ayer hice la voluntad de Dios, eso no te garantiza que el día de hoy también lo estés haciendo bien. Eso no te garantiza que el día de hoy
también te despiertes muy contento, muy feliz y estés haciendo la voluntad de Dios, porque no es algo que esté terminado. Es algo que está pasando. Y el error que muchos cometemos en esta preparación del Adviento es dar por hecho cosas. Dar por hecho cosas como: yo ya estuve bien, yo ya cumplí la voluntad de Dios, yo ya oré, yo ya canté, yo ya fui al culto, y dar cosas por terminadas cuando realmente tu corazón todavía se está preparando para que el pecado sea quitado. ¿Qué les parece esto? ¿Les suena bien? ¿Les suena lógico? ¿No les suena coherente? ¿Les suena extraño? Lo único que te quiero decir como resumen con toda esta letanía es que no te conformes con lo que creas que ya has hecho. Muy probablemente falta mucho en lo que podrías estar fallando y pecando. ¿Sale? Así que no demos por hecho muchas cosas, que esa no es la idea del Adviento. Quiero pasar al punto número 2. El Adviento, como un acto de preparación, es un sometimiento constante de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Repito, es un sometimiento constante de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿A quién de ustedes les gusta someter su voluntad? Realmente a nadie le gusta someter su voluntad, ¿no? Uno quiere un coche azul y el otro quiere un coche blanco. Y no van a comprar un coche celeste. Van a comprar 2 coches, uno azul y uno blanco. Así es la humanidad. Así es la raza humana. No nos gusta someter nuestra voluntad. Si a alguien les gustan las papas adobadas y a alguien les gustan las papas saladas, no van a comprar papas medias. Va a haber en la mesa papas adobadas y papas saladas, porque no somos capaces como humanidad de llegar a esos acuerdos intermedios. Normalmente no sometemos nuestra voluntad a ninguna otra. ¿A cuántos les gusta un pastor joven? ¿A cuántos les gustaría un pastor viejito? Con muchos años de experiencia. Pues la experiencia vale, ¿no? Va a haber un pastor joven y va a haber un pastor grande con muchos años de experiencia. Eso va a pasar. Porque no somos capaces de someter siempre nuestra voluntad a algún deseo que nosotros consideremos mejor, diferente, más apropiado. Y en este caso, el deseo de Dios no es cualquier deseo. Quiero confesarte esto. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, no es cualquier deseo. Es un deseo que te va a cambiar la vida por completo. La voluntad de Dios no es un deseo del todo en el que uno pueda estar jugando con Dios como: a ver, Dios, en esta ocasión va a ser 30% tu voluntad, 70% mi voluntad, ¿no? En esta ocasión, Dios, mira, es que esto que me estás pidiendo no me gusta mucho, así que ¿qué te parece 50 y 50? ¿No? Desgraciadamente, en la cuestión de Dios, Dios dice, es así y tiene que ser así. No hay otra forma en la cual podamos dialogar. Una de las que más nos cuesta como cristianos, y se los voy a poner solo como ejemplo, porque no vamos a poner a negociar con Dios ahora, es este asunto que dice, ama a tu enemigo. ¿Cuántos han leído esto en la Biblia? Porque no quiero que digan que no lo dice en la Biblia. Ama a tu enemigo. Porque el que ama a su amigo, ¿qué de más hace, no? Ama a tu enemigo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría someter su voluntad a la voluntad de Dios y amar a su enemigo? ¿Está pesado o no? Sobre todo cuando te empiezas a imaginar al enemigo y lo que el enemigo te ha hecho, o lo que te sigue haciendo. Pero por eso te digo, no se trata de una negociación, así como, Dios, mira, dame chance, medio lo voy a amar, ¿no? Lo voy a querer, le voy a hablar. Y ya quedamos en tablas. No, Dios te está pidiendo que ames a tu enemigo, y en tal caso la voluntad de Dios es una voluntad que cambia por completo tu deseo hasta el punto de eliminarlo, y ese es algo que a nadie de nosotros nos gusta. Te voy a poner un último ejemplo sobre cómo la voluntad de Dios cambia por completo tu vida. En una ocasión estaba un sujeto X que llega con Jesús, le dice, Jesús, fíjate que ya he cumplido casi todo lo que tú dices de hacer tu voluntad. Todo lo he cumplido, Jesús. He dado ofrenda, he ido al culto, participo en la alabanza,
limpio, doy la bienvenida, soy ujier, predico, apóstol, profeta, arcángel, hago milagros, todo hago. Pero quiero que ahora tú me digas qué más me hace falta porque lo he cumplido todo. Y Jesús le dice, muy sencillo, vende tus riquezas, dáselas a los pobres y sígueme. Y entonces esta persona dijo, no, Jesús, estás bromeando. ¿De qué se trata esto? Esto no es algo normal, esto no me lo puedes pedir. Y Jesús le dijo, sí, pues esta es mi voluntad. Quizá tú ahora no entiendes lo que te estoy tratando de decir, pero mi voluntad es que la hagas. Y una vez que tú la hayas hecho, sígueme y vamos. Es más, déjame decirte que el texto bíblico aparentemente nos dice que Jesús estaba muy entusiasmado con este chico. Que Jesús se había alegrado con esta persona. Dijo, o sea, no puedo creer que haya habido alguien que haya hecho todo esto. Y entonces lo que le dijo así como que, vente, vámonos, ya no te falta nada, lo más fácil te hace falta. Y tal cosa, no pudo hacerla. ¿Sí? Porque el ser humano no es capaz de dejar toda su voluntad en manos de otra voluntad. Y esto es el Adviento. Estar preparándonos para dejar nuestra voluntad en manos de otra voluntad. De una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y que aunque pareciera que nuestra voluntad es más buena y es más agradable y es más perfecta que la voluntad de Dios, déjame decirte que no es así. ¿En qué consiste entonces el Adviento? En que empieces a preparar tu corazón para ir cambiando tus deseos, para ir cambiando tus sueños, para ir cambiando tu voluntad y entregárselas en las manos de Dios, para que tú empieces a cumplir sus deseos, su voluntad. Y créeme, es más bueno, es más agradable y es más perfecto, aunque pareciera que no. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Ok, eso me queda claro. Por eso, hoy lo que quiero compartirte para terminar este momento de preparación es que 5 actitudes para recibir a Cristo. 5 actitudes con las cuales tú puedas ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios y entonces vayas cediendo un poco tu voluntad a la voluntad de Dios. La primera de ellas está en Primera de Juan 5:14. Así que si mi habilidad para buscar cosas en la Biblia todavía sigue, no me tardaré mucho. Aquí está, pongan mucha atención. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. A mí siempre me gusta leer el texto fuera del texto, o sea, me gusta leer lo que no dice el texto, pero que a la vez lo dice. ¿Cómo es esto? Miren, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces yo leo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que no es conforme a su voluntad, entonces no nos oye. Esto es como leer el texto sin que lea las letras del texto. Y entonces muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Y sabes qué? No es que Dios no te lo vaya a dar, ni siquiera te oye. ¿Sí? No es algo que Él esté pensando, no es algo que a Él le agrade. Ni siquiera está pensando en la mínima posibilidad de que tal cosa suceda. Porque no es algo que tú estés pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos pedido conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios? ¿No? Cómo no se muere ese sujeto, ¿no? Eso no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. ¿Cómo no pasa esto? ¿Cómo no pasa aquello? Esa es mi voluntad. Y en tal caso, Dios ni siquiera te oye. Pero quiero llegar a la esencia de esto. Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener como una actitud para recibir a Cristo y estar cambiando nuestro corazón es orar. Es estar orando.
Es estar delante de la presencia de Dios y estar constantemente cediendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es estar constantemente pidiendo lo que Dios quiere que pase y no lo que nosotros queremos que pase. Es como si yo tuviera una gran empresa y esta empresa tira residuos químicos a los ríos y yo quiero que mi empresa crezca porque me quiero volver más rico. Y entonces yo le estoy pidiendo constantemente a Dios, Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y Dios por otro lado me está diciendo, no, porque me estás destrozando. No solo a mí, sino a la gente a tu alrededor, sino al planeta que yo te di. Y entonces, como es algo que no está en la voluntad de Dios, no pasa. No es algo que Dios te vaya a dar. Lo vas a hacer por tus fuerzas. Y vas a tener tu recompensa por tus fuerzas. Pero no es algo que Dios quiera hacer. Y déjame confesarte algo para terminar este punto. Muy probablemente muchas de las cosas que tenemos, muchas de las cosas que hemos hecho, muchas de las cosas que pensamos, no han sido por la voluntad de Dios. Han sido por nuestras fuerzas. ¿Sale? Y hay un serio problema cuando hacemos las cosas por nuestras fuerzas. Porque no podemos decirle a Dios, Dios, tú me diste esto. Dios, no te di nada, a decir Dios. Tú a ver cómo le hiciste, pero no te di nada. ¿Sí? Y al rato queremos que Dios bendiga todo lo que hemos hecho, que prospere lo que hemos hecho y toda la cosa. Y dice Dios, ¿cómo voy a bendecir eso? ¿Cómo voy a bendecir ese camino? ¿Cómo voy a hacer prosperar eso? Yo no te lo di. Tú te lo ganaste, tú le hiciste, tú buscaste, tú te esforzaste. Es muy tu asunto, no es el mío. Por eso, muchas de nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Eso no quiere decir que dejemos de orar, sino más bien quiero exhortarte, quiero invitarte muy amablemente, porque hoy fue uno de esos días donde me desperté de buenas, a pedirte que cedas tu voluntad constantemente a Dios en oración y entonces tienes la esperanza de que Él te va a escuchar. ¿Estamos de acuerdo con este primer punto? Oremos y cedamos nuestra voluntad constante a la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta cómo tú empiezas a cambiar. Punto número 2. Romanos 12, 18. A ver quién me gana. Si es posible, Híjole. vosotros estad en paz con todos los hombres. Me ganaste. Ya lo tenía aquí, pero está bien. 5,000 puntos celestiales para Agustín. Espero que los inviertas muy bien en el reino de Dios. Si es tu voluntad, claro. Romanos 12:2, como bien lo ha dicho, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una de las cosas que nosotros podemos estar haciendo para que Dios esté quitando el pecado del mundo y lo siga quitando tanto del mundo como de nuestras vidas, es que en tanto de a nosotros dependa estar en paz con todas las personas. Si yo voy caminando por la vida y de repente llega un sujeto X de la nada y me agrede, me golpea, me tira al piso y me da de patadas, muy probablemente eso no dependía de mí. ¿Estás de acuerdo? O sea, ni sé qué pasó, de repente llegó. No dependía de mí, pero hay muchas situaciones que sí dependen de ti. ¿Sí? Hay situaciones en donde puede existir un diálogo entre dos personas y tal diálogo se está tornando bastante agresivo, se está tornando bastante fuerte. ¿Sabes qué? Depende de ti. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Hazlo. Puede suceder que estés en tu relación familiar, ya sea de pareja, con tus hijos, hijas, y hay malentendidos y la situación ya se está volviendo tensa, se está volviendo fea, se está volviendo fuerte. Y tú no haces nada para detenerlo, sino al contrario, dejas que siga. ¿Sabes qué? No estás haciendo la voluntad de Dios, porque sí dependía de ti estar en paz con los demás. Sí pudiste haber hecho algo. Y mientras puedas hacer algo, hazlo, porque si no lo haces, estás pecando. Si en la iglesia estamos pasando cosas, situación X, situación Y, y puede depender de ti alguna situación, hazlo. Porque si no lo haces, estás participando del otro lado. ¿Qué tal? En una sociedad, si ves algún problema, si ves alguna situación y puedes hacer algo,
hazlo. A eso le podemos estar llamando participación ciudadana o algo así. Pero hazlo. Porque en tanto dependa de ustedes estar en paz con los demás, háganlo. No es estar en paz con los demás. Y ojo, por favor, pongan mucha atención a esto que les voy a decir porque voy a ser altamente condenado, pero necesito decirlo. No es estar en paz con los demás. Llegar con una persona que no cree lo mismo que tú, tocarle la puerta y decirle de frente y viéndolo a los ojos, eres pecador, te vas a ir al infierno, te vas a morir en pecado, ¿no? Estás en un error, lo que tú crees es mentira. No es estar en paz con los demás, ofenderles en su pensamiento y en su creencia religiosa. No es estar en paz, llegar con un católico romano, voltear a ver su virgen y decirles es idolatría. Los estás ofendiendo. Si se lo vas a decir, hay 1000 maneras de decirles que tú eres diferente. Sonriéndole, dándole un abrazo, dándole un obsequio en Navidad, por ejemplo, demostrándole que tu vida es otra, saliendo a barrer su calle en las mañanas. Hay muchas maneras de predicarles a Cristo. ¿Por qué tenemos que elegir la más violenta? ¿Por qué? No. Eso no es estar quitando el pecado del mundo. Eso es seguir siendo pecadores. En tanto a ustedes dependa, estar en paz con los otros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En esta sí. Eso. Romanos 12:2, y esta no me va a ganar Agustín porque está aquí a la vuelta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen. Esa quiero que te quede en la tercera. Por favor, no te conformes con nada. Si tú consideras que eres parte de este cambio, de que estás siendo preparado por el Adviento para cambiar tu vida, no te conformes con lo que ya haya pasado, ¿verdad? No te conformes con lo que ya hayas hecho antes. No te conformes ni siquiera con lo que estés haciendo. Siempre puedes hacer un poquito más, ¿ok? No te conformes con lo que ya pasó. Es que yo en el año 25 antes de Cristo formé una iglesia de 50,000 personas y ya hice mi parte. Ayer traté bien a mi esposa y como ayer la traté bien, le di una sonrisa bonita y le invité a cenar en el restaurante más lujoso de toda la Ciudad de México. Entonces ya cumplí. Hoy tengo todo el derecho de tratarla mal. No, para nada, sino que tiene que ser una vida constante en donde nosotros constantemente estemos transformando nuestra vida. No se puede acabar en ningún momento, tiene que ser siempre. ¿Sale? Para que entonces podamos estar avanzando y así vamos a aprender a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a aprender a reconocerla. 4. Hechos 20:35. A ver quién me gana. ¿Algún campeón? En todo es enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir? La quincena, el aguinaldo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir halagos, palabras bonitas, felicitaciones, ¿no? Por cierto, qué bien canta Abril, ¿no? No tenía la oportunidad de escucharte. Eso es recibir. ¿Y a quién no le gusta recibir? Todos nos gusta recibir. Pero ¿a quién le gusta dar? Porque dar es más difícil. Si nosotros vemos el asunto desde un aspecto cuantitativamente económico, recibir es tener 10 manzanas y mañana tener 11. Dar es tener 10 manzanas y después de la acción tener 9.
Con lo cual, dando, cabe la posibilidad de que en algún momento te quedes sin manzanas. ¿Y a quién le gusta estar sin manzanas? A nadie. Que ya no voy a poder comer yo, ni poder seguir dando. So pretexto entonces de no comer yo, ni de seguir dando, prefiero no dar. Para que siempre tenga manzanas con las cuales yo pueda comer y pueda, en algún caso hipotético, seguir dando. Por lo tanto, dar es muy difícil. Pero el Señor Jesús nos enseña dando con su ejemplo. Y ojo, porque este Señor, llamado Jesús, no piensa en que se va a quedar sin manzanas para ya no dar. Muy al contrario, da todas las manzanas en un solo acto, su propia vida. Yendo en contra de todas las lógicas de inversión, yendo en contra de toda lógica de autosustentabilidad de proyecto, a Jesús se le ocurre darlo todo para mostrarte a ti que más bienaventurado es dar que recibir, con la esperanza de que tú aprendas de ese sacrificio y des en lugar de recibir. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres tener una actitud de esperar a Cristo en esta temporada, da, aprende a dar y te vas a dar cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas. Y con esta termino. Hebreos 10:25, si alguien lo encuentra puede leerlo antes que yo, porque es que Hebreos de verdad es un libro que sí me cuesta encontrar. Hebreos 10:25. Ya. No he dejado de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, hermana. ¿Cómo le hacemos para terminar de quitar el pecado del mundo o para continuar quitando el pecado del mundo? Porque al final de cuentas eso es lo que Jesús está haciendo. Punto número 5 y final. No dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre, ¿sí? Y no dejen de exhortarse unos a otros. Pero congréguense. No dejen de hacerlo. Es bueno. Es más, es necesario. Es esencial que lo hagamos. Es fundamental. Porque al final de cuentas, en esta familia es donde unos a otros nos encontramos, nos vemos, nos exhortamos, intercambiamos palabras, planes de vida, proyectos, cosas buenas y ¿sabes qué? Entre nosotros podemos poner en práctica todo lo que hemos dicho en los 4 puntos anteriores, ¿sí? Pero si alguien deja de congregarse, no cabrá la posibilidad de que tal persona pueda ser partícipe de este proyecto, de esta esperanza en Cristo, de este seguir esperando y preparándonos para cuando Él venga. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es invitarlos hoy a que ustedes no dejen de congregarse. Y si ustedes tienen a alguien, conocen a alguien, quien pueda congregarse o haya dejado de congregarse, tráiganlo. Porque este tiene que ser un lugar en donde nosotros estemos aprendiendo a orar, aprendiendo a estar en paz con todos, aprendiendo a no conformarnos, aprendiendo a dar y aprendiendo a convivir unos con otros a pesar del otro. ¿Sí? No es fácil, ¿no? Ustedes ya se conocen mejor que yo, así que ahí la dejamos. Pero no es fácil. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles. Para lo cual quiero que ahí en sus lugares inclinen sus rostros, vamos a hacer una oración. Papá, venimos una vez más delante de tu presencia y tratando, Señor, de estar dispuestos a que tú nos ayudes a cambiar, a que tú nos ayudes a ir quitando el pecado del mundo y a ir quitando el pecado de nosotros. Venimos delante de ti para pedirte que tú nos dirijas en lo que hagamos y que esperemos ansiosos tu venida, orgullosos
de que hemos hecho lo correcto delante de ti. Y no temerosos de que vayamos a tener que darte cuentas erróneas cuando tú estés delante de nosotros o nosotros delante de ti. Sino que, papá, te pido que tu Espíritu Santo dirija esta iglesia, la lleve con bien y termine el proceso que tú has comenzado ya en ellos, Señor. Llénalos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.